La carrera por la sucesión presidencial ya comenzó. Hay celeridad y varios entre gobernadores independientes y otros viejos muy conocidos han alzado la mano para competir por la presidencia de México. Se ilusionan con el 2018 y destapan sus intenciones por ser candidatos. Se abren ventanas de oportunidad y como nunca se ha multiplicado el número de los que quieren llegar a Los Pinos el año entrante. En todos los partidos políticos hay varios que se apuntan con ese fin. El reloj político de México ya está caminando. Bien, esta noche los saluda Gerardo Galarza en ausencia de Pascal Beltrán del Río y nos acompañan Fabiola Guarneros, la subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Nos acompaña también Leticia Robles de la Rosa, reportera y periodista del periódico Excelsior. Gerardo, buenas noches a todos. Buenas noches. José Buendía, columnista de Excelsior. Buenas noches, Gerardo. Colaborador de este espacio también en Excelsior TV, con opiniones encontradas todos los días. Y Francisco Garfias, el columnista político de Excelsior, además de reportero de asuntos políticos de toda la vida. Bienvenido, Paco. Como tú, mi querido Gerardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Paco. noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos a empezar por un tema. Afirmamos que el 2018 comenzó ya. ¿Estamos en serio ya en el 2018 o no? Hay elecciones estatales, principalmente en el 2017, principalmente las del Estado de México y las de Coahuila. Se va a calentar más el ambiente electoral con las de Nayarit, que también se van a presentar ya. Pero todo el mundo estamos pensando en el 2018, o por lo menos los interesados, los que quieren llegar, y nos hacen pensar a nosotros en ellos. El Estado de México se está convirtiendo como una especie de mito, de tótem, de tabú para la elección del 2018. Se habla de que quien gane la elección del Estado de México podría ser el ganador de la elección presidencial. Nunca ha ocurrido así, porque las dos veces que el PRI ha perdido, pues ha ganado la elección del Estado de México. Pero hay mucho ya de esto, estamos muy lejanos de los viejos tiempos que seguramente recordamos. Las cargadas son de otro tipo. Pancho Garfias, ¿cómo la ves? No, las cargadas son las mismas, nomás que ahora van para otro partido. Estamos viendo cómo se le están sumando priistas, perredistas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es el que va puntero en todas las encuestas, es el que te vende expectativas, es el que aparentemente es el que más posibilidades tiene de colocarte, de darte cargos, de hacerte candidato. De repente empiezas a ver cosas muy extrañas, como la que vimos aquí en el Senado no hace mucho con Miguel Barbosa, que públicamente, siendo coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, el partido al que más le ha tirado Andrés Manuel López Obrador, abiertamente dice: me sumo a López Obrador y llamo al PRD a que haga exactamente lo mismo. Esa es la cargada. Esa es exactamente la cargada y vienen muchos más, ¿eh? Fabi, es cierto también de que hay un desprestigio de los políticos, la ciudadanía está harta de las promesas de políticos y recurre o quiere recurrir, como ha ocurrido no solo en México, sino en otras partes del mundo, a los candidatos, digámoslo sin partido, porque candidatos ciudadanos, todos los candidatos son ciudadanos, todos son políticos finalmente, pero digamos a los candidatos sin partido. ¿Cómo va a influir esto en el 2018 para empezar? Fíjate que estaba leyendo una entrevista que Pascal Beltrán del Río hizo en radio el jueves, si no mal recuerdo, con Francisco Labastida. Y la traigo a colación por lo que dices. Fíjate que el PRI le está apostando a que reconocen que es una elección muy difícil para el 2018. Efectivamente, 2018 ya está aquí porque ya todo el mundo está montado en el 2018. Hasta la estrategia, lo comentábamos en el programa anterior, hasta la estrategia de Enrique Peña Nieto de reunir a los periodistas era para limpiar la cara rumbo al 2018. Bueno, decía Labastida que si el partido no escoge un buen candidato, no la tiene tan perdida, porque además del buen candidato le apuesta a la división y a que se están matando entre los otros partidos y a los candidatos ciudadanos. ¿Por qué? Porque le quitan votos al PAN, le quitan votos al PRD y le quitan mucho más a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los candidatos ciudadanos todavía en esta
democracia mexicana están sirviendo únicamente para llevarle votos al PRI. Entonces habría que platicar muy bien con la ciudadanía, aquella que está coqueteando con los candidatos ciudadanos, a que fijen bien a quién da su voto, a que se sumen más, porque si no esos votos van automáticamente al PRI. Ahora, candidatos ciudadanos como Mancera, que representa a un partido y llegó por un partido, ¿no? O Álvarez y Casa, que ha estado también ligado a otro partido, o no está en la baraja, más bien es de aspiración de muchos, pero el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, también muy ciudadano, es decir, de alguna manera todos también tienen una liga con un partido político. Entonces, creo que la figura del candidato ciudadano todavía no está muy fuerte ni es muy competitiva en esta democracia mexicana. Leti, tú que eres experta en cuestiones electorales, cuestiones políticas, ¿tú crees que la elección del Estado de México vaya a determinar o por lo menos influir en el resultado de la elección presidencial del 2018? Yo creo que sí, pero porque va a influir en la correlación de fuerzas internas en el PRI. Mira, yo creo que el PRI no puede negar que está dividido. Nada más que el fenómeno de división del PRI no es como los que vemos en el PAN o en el PRD, que son escandalosos, ¿no? Salen a medios y dicen. Aquí en el PRI los golpes son por debajo de la mesa. Hay dos grupos fuertes. Los que están, digamos, agrupados en torno al prismo histórico, al prismo más arraigado, al prismo más tradicional, y el que está en torno a los nuevos liderazgos que empezaron a conocerse, que empezaron a tener poder a raíz del arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Las elecciones en este momento para el PRI son un enorme reto para él mismo. En el Estado de México es la sobrevivencia de este grupo en torno al presidente Enrique Peña Nieto. Pero las elecciones en Coahuila y las elecciones en Nayarit son la sobrevivencia del otro grupo. ¿Por qué? Porque los candidatos y las fuerzas estatales, los Moreira en Coahuila, la gente de la CNC en Nayarit, están arraigados en esta otra parte del prismo. Si el PRI pierde el Estado de México, está perdiendo este grupo en torno a Peña Nieto y por lo tanto estas fuerzas, si ganan Coahuila y Nayarit, estas se fortalecen. Si estos pierden y gana entonces estos se fortalecen. Y eso es lo que va a pintar quién va a llevar mano en la determinación de quién va a ser el presidente, el candidato presidencial, porque ya no es todo el peso del presidente de la República, o sea, ya no es el PRI con todo el peso dado en un solo dedo, como se le llamaba antes al presidente. ¿Por qué? Porque las otras experiencias anteriores nos demuestran que si el PRI se divide y se molesta con algún candidato, sí le dan golpes en las rodillas y los llevan a perder, como ocurrió el año pasado cuando el PAN ganó tantas gubernaturas, porque hubo golpes internos priistas. Y como también ocurrió en el 88 y ocurrió en el 2000, ¿no? Exactamente. En la elección presidencial. Pepe, estos son los temas ya planteados, pero yo te voy a pedir, voy a agregar uno más contigo, que ya de alguna manera lo tocó Pancho Garfias. La cargada de hace años, de hace 35 años, era totalmente diferente. La sucesión, el proceso de sucesión presidencial para un sexenio, para 6 años después, empezaba en el momento en que el presidente de la República decidía quién era el candidato del PRI para esto. Y entonces empezábamos, o los que se dedicaban en ese tiempo, a recorrer quiénes eran los colaboradores del candidato en la campaña, luego quiénes se integraban al gabinete, quién se pelaba con quién, que como lo dice Leti Robles, qué grupos pertenecían, y a ver qué secretarios entraban. Y se sabía que el ungido pues iba a ser el presidente. La transición democrática mexicana por lo menos nos ha permitido ya saber que el ungido por parte del presidente de la República, el dedazo, ya no necesariamente va a ser el presidente de la República. Los votos por lo menos cuentan y se cuentan, aunque todavía tengamos muchas fallas. ¿Es un avance? ¿Cuánto nos falta? ¿Seguirá funcionando? Garfias ha dicho, bueno, la cargada moderna se está dando ya y está recuperando algunos, pues digamos, modos o métodos que había antes. ¿Tú cómo la ves hacia futuro? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Hay que recuperar o hay que cambiar? Bueno, sí, evidentemente pasamos de un sistema presidencialista, autoritario, a uno, digamos, de competencia entre opciones restringidas, algunos les llaman partidocracia,
En fin, da igual el calificativo, pero yo coincido con Pancho en el sentido de que la cargada, a pesar de que el mundo ha cambiado, el mundo se ha transformado y aceleradamente de enero para acá, la verdad es que buena parte de la cargada pues sigue operando en función de las expectativas de poder, de sumarte a aquella fuerza que te permita no quedarte fuera de la jugada, independientemente de ideas, independientemente de adhesiones y afinidades partidistas, como elocuentemente demostró el propio Barbosa, en el que sus propias convicciones, o por lo menos las declaraciones públicas que venía propinando, incluso hacia Andrés Manuel o su participación en el Pacto por México, no fueron un obstáculo en absoluto para salir a hacer un llamado realmente asombroso, de romper filas a favor del principal contrincante, que buena parte de su estrategia la ha fundamentado en desfondar al propio PRD para crecer. Entonces, sí sigue operando, digamos, los mecanismos de expectativas y de no quedar solo, no quedar aislado. Y en ese sentido, pues el centro, digamos, hoy de las expectativas, pues no hay ninguna revelación, lo ocupa Andrés Manuel López Obrador, y la pregunta, en todo caso, para los que se andan lanzando, como tú dices, todos los que vienen, como ya anunciaste, seguro nos va a contar quiénes son los que vienen. Es un programa de análisis. Los que le leen en la columna, no, por supuesto que pero está sabroso, está sabroso con los jóvenes. La pregunta es, sí, claro, la pregunta sería, a ver, y si es o no va a ser inevitable la llegada de Andrés Manuel en 2018. Evidentemente, si uno atiende a las encuestas, pues sí, en los últimos 4 o 5 meses ha sido el aspirante o el señalado que más ha crecido, y que además todavía se le pone la capacidad de tener todavía capacidad de ir hacia arriba. Sin embargo, evidentemente faltan 14, 15 meses, y lo que de aquí suceda hasta allá, con las variantes que decía Fabi, la fragmentación del voto y el impacto que pueda tener sobre una candidatura que hoy, no hay que olvidarlo, no supera tampoco el 30%. Es una candidatura, digamos, minoritaria, aunque sea la que esté liderando las encuestas. Y dicho esto, a mí lo que me preocupa es que esta multiplicación de candidaturas, esta fragmentación que se puede dar en el voto, se produce sin que nadie nos esté diciendo y qué piensa hacer o qué quiere hacer con este país, que evidentemente ha perdido el terreno de juego con el cambio de las políticas en Estados Unidos. Quien sea, va a jugar con un terreno de juego distinto, diferente a los últimos 30 años. Sin embargo, lo que vemos que prevalece, y ahí regreso a tu punto, son la repetición de las mismas prácticas y de las mismas inercias, aunque ahora multiplicadas y fragmentadas. Ahora, y yo agregaría un dato ahí. Además de estas inercias, ¿no? Con nuevas formas de hacer política, con un modelo también, insisto, internacional, porque tú dices bien, Pepe, no ha dicho cómo va a gobernar este país o cómo las herramientas. Pero no importa que lo diga o no lo diga, él dice que ya tiene el libro, ¿no? Y ahí está el libro de qué haría y qué no haría, el proyecto alternativo. Bueno, lo está confeccionando, ¿no? Lo está elaborando. Pero no importa. Trump dice miles de cosas y ganó. O sea, no importa lo que diga. O sea, hoy la sociedad no está preparada para lo que los candidatos, para exigirle a los candidatos lo que como sociedad queremos que nos gobiernen. Por eso yo digo, lo he dicho con el señor Gerardo Galarza en las juntas editoriales, si hoy fuera el proceso electoral 2018, hoy gana Andrés Manuel López Obrador por las inercias que venimos arrastrando, no solo internas, sino las externas. Brexit, paz en contra de Colombia y Trump. Sí, pero como lo decía Buendía, ganaría, pero con un nivel bajísimo de votación. Yo ayer leía en algunas columnas que si nos trasladáramos al 2005, a estas alturas, cuando López Obrador tuvo su mejor momento electoral, estaba en el doble de las preferencias electorales de lo que tiene ahorita. En aquel tiempo no había un candidato ciudadano alterno como ahora es Álvarez y Casa, que su presentación fue: López Obrador no nos representa, ¿no? ¿Y por qué te dicen eso? A ver, la izquierda está dividida en 4 grandes grupos: los moderados,
los radicales, los ultras y los mega ultras, ¿no? Álvarez y Casa y López Obrador estaban más o menos en los radicales, de radicales a mega ultras, no moderados, por eso siempre pelean mucho con los chuchos, que ellos sí son moderados plenos, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo López Obrador aceptando estas cargadas? Son cargadas de los moderados. De pronto lo ves que lo están bendiciendo, ¿no? Y dices, ¿cómo? Muy bien. Se supone que no iba por ahí, ¿no? Vamos con el tema de pues, el adelanto de la sucesión presidencial, ese juego político que antes los columnistas, Pancho Gros, los columnistas antes le llamaban el juego que todos jugamos. Y hoy vemos fragmentación, hoy vemos diferencias y algunas similitudes. Tú decías hace rato que en el corte que pues no estabas totalmente de acuerdo en todo lo que hemos planteado aquí, que en algunas cosas sí. A ver, ¿qué no estás de acuerdo con todo lo que Sobre hemos todo dicho? en el tema de que el presidente ya no tiene el privilegio del dedazo. Para elegir al candidato del PRI, Sí. ¿sí? Que quede claro, no elegir a su sucesor, sino el candidato del PRI. Te lo voy a ilustrar con una conversación, un comentario que le oí a uno de los gobernadores poderosos de este país, cuyo nombre me voy a reservar porque si no cometería una infidencia, pero él decía que si Alfredo del Mazo ganaba la elección en el Estado de México, iba a ser, digamos, como para Peña, como la ratificación de que él estaba por el camino correcto. Sí, Entonces, que una unión o una coalición, alianza de las otras fuerzas, con las otras fuerzas para detener a Andrés Manuel López Obrador sería mucho más difícil, porque él dice, bueno, pues como yo voy por el camino correcto, ¿para qué me alío con los demás? ¿Sí? Creo que en ese sentido este gobernador, no digo que tenga razón, pero tiene lógica lo que está diciendo él. ¿Sabe de lo que está hablando, digamos, dentro de la correlación de fuerzas de lo que está internas? hablando, porque es uno de los gobernadores que más se mueve, más activo, y es muy pro coalición para el 2000. ¿Sí? En ese punto ¿Coalición sí, con quién? es de oposición. Y ya no me preguntes más porque pero ya sé quién es. Muy bien. Pero vamos. Está bien. Pero tiene razón este gobernador porque él está buscando una coalición. Él quiere sí, sumarse claro, con el PRI claro. para poder ganar. Pero yo difiero ahí, Pancho, de una cosa. Sí, efectivamente, si gana Del Mazo, ya lo puso Leti. Sí. Sería claro, yo lo estoy haciendo bien como el candidato que junto decidimos aquí está, ya ves que es candidato de unidad, punto, ¿no? Pero el Estado de México no es el país y sobre todo el electorado del 2018 no es el electorado aquí de estamos antes. discutiendo si el presidente tiene o no el privilegio de elegir el candidato del PRI. Eso es lo que está en discusión. sí. No si el Estado de México es o no Pero, a ver, representación de toda. Pero todo imagínate el que país. siendo el de su casa, no sepa quién es el mejor candidato de su estado. No, a ver, nadie come lumbre. ¿No? Pero lo que te quiero yo decir es que él tiene la última palabra. Pero A ver, vamos a poner el caso de Videgaray. Vamos. Prácticamente tiene todo el gabinete del señor Videgaray. Sí, Casi sí, todo. sí. Se quita Rosario Robles, quita Osorio Chong. dos, tres Osorio Chong. Bueno, es que están divididos. Unos Ahí que están están, con sí. Videgaray y otros con Osorio, nomás que a Osorio le quedan dos. Todos los demás los puso Luis Videgaray. ¿Quién tiene la batuta en el PRI? El grupo de Videgaray. Sí. ¿A propuesta de quién? De Aurelio Nuño, que está metido en ese Y que Aurelio en ese Nuño grupo. también no quita la mano de levantadita, la tiene aquí a la mitad. Claro, si el presidente quisiera, si tú me preguntas quién le gustaría al presidente, yo no tengo duda, quién le gusta, es Luis Videgaray. pero entonces el PRI perdería. Claro, ahí es donde te digo, nadie come lumbre. Y Entonces tendría que considerar tomar una serie de consultas, como siempre se hacía antes, Por incluso supuesto. cuando el dedazo se hacía, hace consultas y toma él la decisión. Quiero este. Y ese es el que va a ser. Pero yo insisto, perdón, Adelante. yo insisto, si Estado de México es derrotado, las posibilidades de Enrique de Peña Nieto de decir yo quiero a ese, se van a disminuir las mínimas, perdóname. ¿Por qué? Porque entonces va a tener que consultar más
Y eso ya me parece que es jugar a, bueno, todos tienen la razón, pero déjenme salir a decir que fui yo, ¿no? Para que yo siga diciendo que yo soy el que lo decide. Entonces, por eso yo lo decía desde un principio. El reto es interno del PRI y es para Peña Nieto. Si pierde el Estado de México, pierde esa fuerza. Nadie ha dicho aquí que si pierde el Estado de México sigue con la misma fuerza. Lo único que yo cuestiono es que ya aquí estemos decretando por decisión de esta mesa que el señor ya no decide. No, a ver, No, sí decide, pero yo lo planteo, sí, yo lo planteo de otra manera. El único candidato priista que no fue producto de un dedazo, sí, fue un dedazo colectivo, pero ese es precisamente Enrique Peña Nieto, que surge del dedazo de la CONAGO, pero que de ahí, como dices tú, se pusieron de acuerdo. Pero, a ver, Claro. pero muchos... tienes que contextualizar. Sí, Claro, y porque el no presidente venía de no un es- presidente. Claro, por supuesto, claro, para eso iba yo, para allá iba yo, porque no había un presidente priista, pero allí los priistas fueron capaces, y la CONAGO no solamente era priista, porque había gobernadores de la oposición. Los gobernadores priistas de la CONAGO fueron capaces, o por lo menos el grupo principal, donde estaba Osorio Chong, por ejemplo, fueron capaces de ponerse de acuerdo y decidir que el candidato del PRI fuera Enrique Peña Nieto, y ganaron la presidencia de la República. No sé si por eso o otros muchos elementos, pero creo que sí, también tiene esa experiencia Peña Nieto, de que él no fue designado por el presidente de la República como candidato priista. Pero ha dado sobradas pruebas de que no siempre coloca al idóneo, sino al que es su cuate. A mí me gustaría, Y perdieron las gobernaturas. diferir un poco. A mí me parece que el dato duro del PRI, francamente, no es el de Das hoy. Me parece que el dato duro del PRI son dos. Uno, que a esta altura del partido, cuando en el sexenio pasado, el PRI tenía un candidato muy claro a la presidencia de la República, que se llamaba Enrique Peña Nieto, incluso desde antes. La construcción de su candidatura estaba más que vista y no había mayor duda respecto de quién sería el que competiría en 2012. Y el segundo dato es que hoy el PRI está en los peores niveles de preferencias electorales de lo que había estado, digamos, en el siglo XXI. Está en un tercer lugar. Esos me parece que son los dos datos duros que hoy debe tener en la mesa el presidente de la República respecto de a quién le va a dejar el poder. ¿Qué va a hacer para Por lo poder menos la intención de construir? dejarlo, porque allí yo creo que ya los ciudadanos deciden que a quién se lo dejan, por lo menos él, quién quisiera él que se quedase. Que fuera el aspirante. Que Sí, fuera sí, el sí, aspirante. desde luego. O sea, ¿quién le puede asegurar la no derrota a su partido? Claro. Creo que ese debe ser digamos, la coordenada A central. ver, yo iría un Sí. poquito incluso más allá que tú. Bien. Yo creo que incluso si es del PRI, sí. Si la cosa ya se ve... Incluso si no es del PRI. Digo, perdón, si no es del PRI. Ajá. Si la cosa se ve ya irremediable, va a haber coalición. A lo mejor O sea, ves no al PRI. oficial. Pero, a ver, Pancho, ahí hay De dos facto. escenarios. De Como en el facto, 2006. como en el 2006 y como el 2012, Pero a ver, donde el voto útil se cargó completamente hacia Peña Nieto y en el 2006 igual hacia Felipe Calderón. Pero hubo gobernadores del PRI que trabajaron A ver, pero a favor de son Calderón. dos escenarios. Uno es el de la coalición tradicional que viene manteniendo el PRI desde el 2000, o sea, con sus socios del Verde, Verde, con Nueva Nueva Alianza Alianza. y Ahora el PES. y el PES. Y quizás hasta el PT, porque anda bastante cerca. Pero eso, bueno, ese es un escenario. Pero el otro escenario es alentar la fragmentación o la Como lo decía multiplicación Fabiola. de opciones políticas, como decía la Bastida, ahí yo coincido con lo que decía, porque la posibilidad de fragmentar el voto sin que hasta ahora ningún partido, que esto es lo más lamentable de todo, vaya por nuevos votantes. El juego de las estructuras y la cargada, lo que está reflejando también, Pancho, es renunciar a ir por nuevos votantes. Se van a pelear el mismo pastel, pero obvio, si metes muchas más opciones, fragmentas y quitas votos. ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? Ahí yo estoy de acuerdo incluso con el análisis que hizo Fabiola de que hay una, y la expresión se la escucha a Porfirio Muñoz Ledo, parcelización del voto. ¿Sí? Y que esa parcelización del voto ayuda al partido Al PRI. dominante. Claro. Al partido dominante, en este caso, ya lo han que tocado pasa es que mucho. el PRI, y tú lo acabas de decir,
no parece ser ya el partido dominante, Exacto. sino Morena. Exacto. Ayudaría en este caso a una coalición contra López Obrador, porque estoy de acuerdo Claro. en el análisis que también hace ella, también se lo leía a Luis Rubio, en el sentido de que los votos, la fragmentación de votos por los independientes son votos de gente que anda buscando opciones y que se los quita a quien se ha convertido o ha capitalizado mejor la inconformidad, que es López Obrador. Exacto. Ahora, aquí han tocado varios puntos, pero tenemos que recordar una cosa. Efectivamente, en el periodo pasado, en el 12, no había un presidente priista, por eso los gobernadores pudieron ponerse de acuerdo, y Peña Nieto fue muy hábil porque buscó las alianzas con el PAN para hacer este gran pacto desde antes. Entonces era el candidato que mejor los representaba. Pero ojo, los gobernadores también se dieron cuenta, tú acabas de decir, hay un gobernador muy poderoso de que va y se mueve y sube y baja. Los gobernadores ya también se dieron cuenta que tienen un gran poder y un capital político Que son parte de la balanza. que son los, parte de la balanza. mayor que los propios dirigentes Claro. de cualquier partido. Claro. Incluso Sí, en el no, caso del PRI, claro, pues no tienen claro. nada Mayor, que que los, Exacto. un peso mayor. Claro, un Sí, peso claro. mayor. Se llaman finanzas estatales. Por eso en el PRI hay esta como crisis, o sea, efectivamente, no estamos diciendo que no sea el dedazo, pero el dedazo cada vez está más débil porque tiene que luchar no solo con las fallas del grupo interno, sino con lo que los gobernadores presionen. Y hemos visto las miles de cartas que hay, ¿no?, a la dirigencia del partido de priistas que hasta no son ni presentables, pero cómo hacen política, ¿no? Ahí por ahí unos de Oaxaca. Y luego, el otro tema, sí, es que ¿A sí, quién de te verdad. refieres? ¿Al de la CNP? No, a Ulises Ruiz, que ha Ah, mandado cartas y cartas, está muy activo políticamente en contra de las decisiones del partido, de los priistas que representan al grupo de Es Peña que Nieto. todavía no sabe tuitear, si no lo hubiera hecho a Ya, través de a Twitter. Pero espera. No, y el otro punto, además de esto, los priistas duros que están en el Congreso, senadores y diputados, que cuando hay plenarias, Leti, no tienes que decir, de repente le aplauden y al otro rector, A José Narro Robles. a José Narro, hoy secretario de Salud. Entonces empiezan a mandar señales para decir, sí, presidente, su dedo está muy afilado, pero ya no está pesa fuerte. tanto. Por un lado. Bien. Yo insisto que Pero, ya no es fuerte. A ver, fíjense, hagamos una recopilación rápida. No, eso no. Morena solamente El tiene, dedazo, eso no es. no tiene ningún sí es débil, precandidato. es fuerte. ¿Él decide o no decide? Sí. Bien, Y a ver, yo creo que sí decide. ahorita decimos estas fracciones que hemos tomado, esta parcelización de toda la política. Morena no tiene ningún precandidato, tiene un candidato ya, que es Andrés Manuel López Obrador. El PRI, así a simple vista, rápidamente, sin una lista estonante, tiene a Luis Videgaray, a Miguel Osorio Chong, a José Antonio Meade, a José Narro, que acabas de citar, el PAN a Aurelio Nuño Nuño. y algunos que se quieran sumar. El PAN, por lo menos tres, Margarita Zavala, Anaya. Ricardo Anaya y Rafael Moreno. fundamentalmente Bueno, Valle. Rufo. Y Rufo. No lo discrimines. No lo No, discrimina. él Bueno, es aspirante. el PRD, pese a La todas las reformanía. crisis, sí, el PRD que ya se lanzó esta semana ahí, Graco. Graco Ramírez y Silviano Sí, Silvano. Aureoles, los dos gobernadores, y Mancera. la probabilidad de Miguel Ángel Mancera, que también quiere jugar como candidato sin partido. Oye, y los, apunta a Armando Ríos Peter, que ya también trae una ola de ciudadanos. sí, pero él iría él con es los ciudadano. candidatos. No, todos son ciudadanos. Todos. Bueno, independientes, independientes. ¿De quién? Yo digo, candidatos sin partido, ¿no? Pues ya dijimos a Ríos Peter, a Jaime Rodríguez el Bronco, el de Nuevo Bueno, León. se te olvidó Álvarez y Casa, Pedro Ferriz, hermano. Pedro Ferriz, Denis Dresser. Denis Dresser, Jorge Castañeda. Entonces, es grandísima la fragmentación. Ahora, a ver, Cualquiera de estos, perdón, Sí. voy para allá, cualquiera de estos que gane la elección presidencial del 18, tú ya lo dijiste, ya lo dijeron ustedes, va a ganar con el 28, 27, 28, 29% de la votación. Una minoría mayoritaria, por decirlo de alguna manera. Muy delegitimado. Y el Congreso, perdón, el Congreso, no hemos visto el Congreso, que es un asunto terrible. Fox lo enfrentó, Calderón lo enfrentó, Peña Nieto lo enfrentó con esta ventanita que fue el Pacto por México y logró sacar las reformas, pero vamos a pensar, cualquiera de los que citamos aquí gana la presidencia de la República con un Congreso ya no dividido en tercios, sino Sí, a lo sí, mejor en 4 partes o a lo mejor en 3 más o menos grandes y otras 3 más o menos chiquitas. ¿Qué va a ser un presidente? Cuauhtémoc Cárdenas, en una entrevista que te dio a ti, en la que me invitaste a participar, decía, bueno, falta un proyecto de nación. Sí, bueno, definitivamente sí hay que reformar el sistema político.
está completamente agotado. Un presidente con un 25, 28 o 30%, pues ¿cómo va a asegurar la gobernabilidad? ¿Cómo le va a hacer? Entonces tienen que revisarse formas de gobierno. Ahí está donde la discusión de que hay que poner gobiernos de coalición, hay que hacer una segunda vuelta. Pues tienen ahí la pelota está en la cancha también de los legisladores. Sin embargo, pues ya el tiempo lo tienen encima. Si no lo hacen Antes de junio, ya no se puede. Entonces, segunda vuelta, Pepe, buen día. Y con un agravante, que ninguno, hasta donde yo he podido ver, está pensando en eso. Ninguno está pensando en el día posterior de la elección. ¿Cómo van a hacer para gobernar, en efecto, con menos de 30%? Pero sí ha habido alertas, pues, con Mario Fabio Beltrones, por eso, pero él no es candidato, por eso te digo, no es candidato, de los que están compitiendo, tú dices de los que están compitiendo, de los que pueden llegar, yo no conozco un planteamiento claro sobre cómo gobernar en minoría en el Congreso. ¿Cuáles son las estructuras que tendrán que cambiar al día siguiente para asegurar gobernanza? Yo a ninguno se lo he escuchado hasta ahora. Y no se lo proyecto, realmente no lo. Sí, y porque están concentrados en la batalla hacia la campaña y hacia el triunfo. Y en esa batalla, a pesar de la multiplicación de los panes o de los candidatos, fíjate, puede, y me pregunto, no lo sé, puede también producirse al mismo tiempo una polarización de la elección, claro, que más allá de la apariencia de muchos compitiendo, al final sean dos proyectos o dos polos los que tensen las cosas y acaben confrontando. Y eso tendría un efecto distinto sobre la propia votación. Un poco el polo de Andrés Manuel, Manuel con el voto, digamos, anti-partidocracia, anti-sistema, que ha logrado capitalizarlo como ninguno hasta este momento. Y por otro lado, la coalición que podría armarse de el PRI y otros más, junto con la fragmentación que redujera las posibilidades de avance del observador. Es decir, una especie de todos contra Andrés. Sí, todos contra Andrés. Yo que conozco las... todos unidos contra Andrés. Yo que conozco a las inclinaciones de Fabiola de participación de los jóvenes, voy a plantear un asunto primero a ella. Los mexicanos menores de 40 años, los que tienen ahorita 40 años, 39 años, no vivieron 1988. Y los que votaron por primera vez en el 2000 van a cumplir 35 años. 36, digamos que entre 34 y 36. Y yo creo que es la primera vez que realmente por el bono demográfico que tiene México, donde los jóvenes van a ser, pero tampoco se ve a los jóvenes participando en esta política, Fabio, por lo menos en este tipo de política. Yo sé de tus inclinaciones, tus deseos con los jóvenes, de cómo los impulsas, y la pregunta en este momento va por a ti, y luego participaron todos después de lo que tú nos digas. No, pero es una realidad que es muy preocupante. Por eso yo insisto que no debemos tomar a la ligera los escenarios internacionales, porque sí nos pegan, o sea, sí es un reflejo de lo que pasa. Efectivamente, el joven no está ni siquiera involucrado con su distrito, mucho menos con la política del Congreso. A ellos ahorita todo eso les da flojera, si lo dicen tal cual. Hay un distanciamiento real entre el partido, entre el funcionario, entre el gobernante y el ciudadano joven, por decirlo. Número 2, si tú ves a un partido, ¿no?, que se pelea el dirigente contra la candidata que la llaman la exesposa del anterior presidente, un gobernador que lo acusan de desviar fraude, que en el INE le pegan para que no haya spots. O sea, el joven él no le dice nada, no le dice por qué votar por el PAN. O sea, él dice, estoy viendo pleitos que diría que flojera, y de adultos, de grandes, ¿no? Ve al PRD, un PRD que... ¿Y dónde está el PRD? El PRD ni siquiera tiene candidato al Estado de México, y como no se ponen de acuerdo, decidió que el CEN lo va a elegir porque no pueden ponerse de acuerdo. Y ven a un Barbosa convenenciero, en la política se le llama chaquetero,
que entonces oportunista, que se voltea, y bueno, vámonos mejor con AMLO, porque no ha logrado nada. Pero el señor Barbosa tampoco trae atrás a 20,000, no es él y él solo, ¿no? Pasó ella. Oye, son 9, ¿no? Son ¿Tú 9. crees que los jóvenes, 9 de 22. ¿Tú crees que los jóvenes dicen sí, el PRD, cuando los chuchos tampoco ya los representan? Espérame, deja terminar. Ahora me preguntas. En el PRI pasa lo mismo. En el PRI pasa exactamente lo mismo. Un Videgaray, que todo el mundo sabe que es el del presidente, digo, también los jóvenes se informan y lo saben en los memes, por los memes. Vamos a seguir con eso precisamente porque va a aparecer todos, pero tenemos que ir a un corte y tú sabes que los cortes es que sí nos parecen matan. memes. Pero son memes. regresamos contigo para terminar la idea y para que todos nuestros panelistas también comenten sobre el voto de los jóvenes. Regresamos entre líneas, estamos hablando sobre la sucesión presidencial del 2018, apenas en el inicio del 2017, pero pues ya está. Siempre hablamos de los políticos, hace rato terminamos así y empezamos a hablar de un tema que pocas veces nos interesa a todos los que estamos metidos en el periodismo, a los analistas, a los comentaristas, a los opinadores, los votantes. Y yo te preguntaba a ti, Fabiola Guarneros, el asunto de los jóvenes. Hay una gran parte del electorado es menor de 40 años, no vivió lo que nosotros vivimos del antiguo sistema político mexicano y seguramente van a decidir, o por lo menos en número tendrían que decidir de la elección. Tú ya habías hecho algunos apuntes de cómo está el entorno nacional. Sí. Concretamos tu intervención y platicamos también, porque nos quedan temas como el INE, nos quedan temas como lo que parece irremediable y cosas de ese tipo, ¿no? Oye, pero vamos. Me cortaste la inspiración, pero agarré enjundia, ¿no? Muy bien. No, para terminar con ese tema de los jóvenes, entonces ya habíamos dicho en el corte anterior cómo ven los otros partidos. ¿Cómo ven el PRI? Un PRI que es burlado a través de memes, con un candidato aparentemente el oficial, el del dedazo, como bien dice Garfias, vamos a ir retomando esas conclusiones, pero que no tiene credibilidad porque sabe que hay un golpeteo interno, ¿no? Entonces dice este joven que además, ojo, hay que tomar en cuenta que estos jóvenes nacieron de papás que durante mucho tiempo fueron de las filas del abstencionismo, de que ya no votaban y que teníamos niveles muy altos de abstencionismo. Entonces son hijos de estos papás que tampoco creen. Entonces que crecieron en su casa escuchando de que el voto no sirve, nos hacían trampa y había operación Tamal, operación ratón loco y carrusel y todo. Ojo, son estos jóvenes que escucharon eso. Y retomo lo último, ¿por qué tenemos que hacer caso a lo internacional? Porque en el escenario internacional, en el caso Brexit, no votaron los jóvenes, los que hoy están furiosos porque se quedaron sin empleo fuera de la Unión Europea. Por el caso de Colombia no votaron los jóvenes que quieren la paz, votaron los grandes que decían, ¿cómo vamos a negociar la paz con alguien que nos secuestró y que nos robó y bla, bla, bla? Ojo, en el caso de esta vez no van a votar estos jóvenes. Y van a engrosar, por eso insisto, las filas de que si hoy fuera la elección gana Andrés Manuel por este descontento social y porque el joven no está preparado. Y un punto más para meter al debate. En esto de la fragmentación o figuras, ahí hay una trampa política que a quien no favorece. Hoy que en el escenario está Andrés Manuel López Obrador como el puntero, ¿se acuerdan que hace unos 15, 20 días salieron videos diciendo que Slim podría ser? ¿Eso qué hace? Solo desviar la atención y quitarle votos. Es un juego perverso de la política. No, pues es que a mí no me parece raro lo que está pasando y no sé qué impacto vaya a tener el escenario internacional, Fabi, pero sí veo que los partidos están haciendo todo lo posible por mantener lejos a los jóvenes de los votos. Hay 40% de indecisos y buena parte de ellos están ahí. Si voltean y ven, ¿y cuáles son las opciones que tengo? A ver, dentro de las nuevas, tienes de los que se están destapando, tienes pues candidatos que están tratando de lanzar su candidatura y ponerla en la mesa para negociar ellos. Y estoy pensando en varios de los gobernadores, entre ellos ahí están algunos del PRD, como Graco, sabe que no va a llegar, pero la pone para ver si luego logra jugar, tener una carta para jugar. Tienes otros que se hacen llamar ciudadanos desde la partidocracia, criticando la partidocracia, es decir, candidatos de simulación, como algunos lo estamos viendo en el Senado. Son ejemplos del uso y aprovechamiento privado de los recursos públicos, como los de las bancadas, y al mismo tiempo dicen, yo soy un candidato ciudadano y voy contra la partidocracia. Eso se llama simulación. Y luego los partidos políticos que están jugando sobre todo a la cargada, en efecto, y a las estructuras, a construir estructuras para mantener el voto duro. Nadie está pensando en ir por los nuevos votantes. Para mantenerse en el candelero, se decía. Absolutamente. Entonces, ahí más bien lo que veo es una peligrosa
profundización de la ruptura entre las instituciones, los partidos y el sistema político, con la mayoría de los jóvenes que están enojados, que están indignados en efecto, pero que no están encontrando ninguna alternativa de salida. Hay algunas gentes, hay algunos candidatos, esto es personal, por ejemplo, Emilio me parece a mí un candidato serio, me parece un tipo que tiene una trayectoria. Sin embargo, no deja de pensarse en los obstáculos que aún tendrá que remover. Oye, 80,000 firmas para poder registrarte no es tan sencillo. No. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, candidatos independientes que tengan que cumplir con esos requisitos, incluso con las mejores intenciones, van a tener que recurrir a las prácticas clientelares de los partidos, el mercado humano de firmas, para poder llegar y alcanzar los requisitos. Pero además hay un elemento que también está presente y que debilita a todos y que por lo tanto debilita el sistema, que es la guerra sucia. Surge la candidatura de Emilio Álvarez y Casa y empezaron a golpearlo, la gente de izquierda. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que le está quitando votos a López Obrador, y dices, ¿a qué nos está llevando eso? A lo que tú decías hace un momento, una polarización, pero también a un gran desencanto. O sea, alguien que gane con el 30% implica que el 70% de la población no votó por él. O sea, el 77 de cada 10 mexicanos que vayan a las urnas no va a votar por esa persona. Y eso sin contar la abstención, ¿no? Y estamos hablando de un país desencantado donde políticos, ya sea sin partido, con partido, viejos políticos, priistas reciclados, panistas reciclados, aquellos que están, como tú decías hace un momento, ¿cuántos están anotando y saben que no tienen ninguna posibilidad, pero se están anotando para ver si alcanzan una senaduría, a ver si alcanzan una diputación, a ver si le dan un premio a su grupo? Hueso, un hueso. Sí. Y entonces, todo esto que ya está en la palestra, que ya lo vemos todos, porque puedes entrar al Twitter y al Facebook y alguien te lo dice y tú lo puedes leer, lo puedes seguir. Y aparte de eso, está la polarización, esta guerra sucia y la indiferencia del INE, que deja pasar absolutamente todo, que no dice nada, que no hace nada, que no controla nada. Depende nadie. del candidato. Yo pienso que depende del candidato. El INE actúa según el candidato. Sí, a veces sobreregula. El caso de Moreno Valle, por ejemplo, ¿no? Que decía, no puede hablar de sus logros de gobierno en las entrevistas. Bueno, entonces, ¿de qué va a hablar el señor? ¿No? Y con López Obrador no hace nada. No, yo creo que a López Obrador no lo tocan ni con el pétalo de una llamada de atención. Por lo inevitable, Pancho, ¿o qué? A ver, eso es inevitable. Eso es inevitable y irremediable. De veras es bueno para la democracia mexicana el creer. ¿Cuánto falta? Más de un año y medio. Bueno, para el proceso ya no falta nada. Sí, 18 de octubre, que empiece el proceso en octubre, pero digamos que la elección. Creer que todo ya es irremediable y que hay un triunfador de las elecciones del 18. Yo creo que efectivamente la elección del 18 se va a polarizar en dos grupos: los que están con López Obrador y los que no están con López Obrador. Y que va a haber el candidato que se va a promocionar mucho el voto útil en favor del candidato que vaya más contra fuerte. López Obrador. Y así sea del PAN, del PRI, del Verde, de lo que sea. ¿Con coalición, sin coalición? Yo creo que sin coalición. Sin coalición. No hay condiciones. No hay condiciones, pero ni en los propios partidos no se pueden poner de acuerdo. La ruptura del PRD fue por eso. Claro. Los dos dirigentes que tienen el PRD, pues ya muy mermados, es precisamente porque son proaliancistas y mejor se fueron. Ahora, bueno, está desfondado, ¿no? El PRD, la verdad es que es un partido. Sí, creo que ya ni deberíamos estar hablando de él, pues ya ya no cuenta. Pero si no hablamos se volvió una chiquillada. PRI y PAN no van juntos en las presidenciales. Pero puede ser útil. A ver, no van juntos. Pero puede ser útil. Formalmente. Sí. Pero ¿tú tienes alguna duda que ha habido alianzas antes, en las presidenciales de antaño, entre el PRI y el PAN, para favorecer al candidato mejor ubicado frente a este horror que todo el mundo le tiene miedo, que es López Obrador? Bueno, ¿le tiene o le tuvo? Ahí no estoy tan claro. Yo creo que hay mucha gente que todavía le tiene miedo. Pero al mismo tiempo sí se ve un cambio de ánimo, como no lo habíamos visto en las dos elecciones. Estamos estamos en República Amorosa, segunda temporada. No.
Hoy yo mira, veo un cambio de perdóname, ánimo pero- bastante notable, Exacto. las adhesiones que se están Pero es una produciendo. estrategia por parte- electoral. No, pero me refiero a las adhesiones de abajo. los propios empresarios. Sí. Bueno, no son todos, Romo. evidentemente, pero empiezan, Eso, pero no, empiezan pero a ese reflejar un poco de empresario no mayor tiene benevolencia. poder electoral, perdónenme, Claro, o pues sea, ahí es hay un una asunto de articulación. imagen, y es lo Ajá. que yo les decía hace un momento, cuando Gerardo me interrumpió abruptamente, de las divisiones de la izquierda, López Obrador se está inclinando hacia los moderados para poder jalar Sí, a la iglesia, sí. a los empresarios, a los que les dio miedo en el 2006, sí, nada más que se está alejando de su base electoral, a la que no le gusta, que son ultras y mega ultras, no les gustan los acercamientos con los empresarios, Sí, no les gusta el Leti, acercamiento pero con la esos ultras y iglesia. mega ultras son poquitos, no les dan No votos. te creas. Él necesita, Fabi, no, pero tan necesita. no son poquitos que en el 2006 estuvieron a punto de llevarlo No, a la sí, presidencia. pero ahorita, Tan no ojo. son poquitos que en el No, pero- 2012 lo dejaron Pero no en son un buen los lugar. ultras. pero- Los pero- ultras no fueron ahora, los me ultras. dices, pero ahora, en aquel tiempo todavía estaba el PRD en torno a López Obrador, con su estructura. Y ahora Sí, no está el pero PRD permíteme y tantito. Morena no tiene la Yo estructura sí del creo en PRD. la segunda parte, la temporada 2 de la República República Amorosa, porque la temporada 1 le benefició mucho, y ojo, insisto, sus ultras no le dan los votos que necesita. Con la temporada de Todos Somos Amor, sí, y el abrazar a la niña indígena y comemos todos del mismo plato, sí, porque eso le dio votos en el DF que no se esperaba el PRD. Logró ganar, y ojo, esa República Amorosa sí jala gente que está justamente harta de lo mismo, enojada, no con Sí. los políticos, enojada con la Con el situación, sistema, con su con el status bolsillo. quo. con A ver, la pero nada más un matiz. Entonces, A ver, un matiz ojo que, con- porque ahí con tengo Andrés un Manuel, matiz ¿eh? con los dos. Y es, a ver, ¿es República Amorosa 2 o es que ese argumento del peligro para México después de los últimos 2 sexenios está inoculado? La gente dice, pues ya, ¿qué más? Yo- Después de cómo nos fue con Calderón la guerra contra las drogas y este sexenio, esto de que es el peligro para México ya no me queda tan claro. Bueno, todo esto que estás hablando es parte de una estrategia para vacunarse. Todavía no se vacuna. Ajá. Se quiere vacunar No, pero digo que contra esta idea de que es contra el empresario, que va a socializar, que tienen, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Lo que querían hacer aquí en la Ciudad de México, de que solo por el hecho de que vivas aquí, te iban a entregar 1.340 pesos. La renta. La La renta renta mínima. mínima. Sí, era Sí, también. la eso, renta pero- mínima, sí, pero- sí, sí. Ese tipo de cosas Eso que es son regresar medidas a las populistas. cavernas De acuerdo, terrible. pero digamos en la percepción de las personas, de la percepción del ciudadano común, después de la suerte que han tenido y del enojo que traen respecto a las instituciones, la que hubo para el cambio del PAN, la salida del poder después del gobierno de Calderón, y hoy los bajísimos niveles que reflejan la popularidad del presidente cercano a un dígito, no estamos hablando justamente de que la gente lo que está diciendo a través de esas valoraciones es más mal, está difícil que nos vaya, y eso corre a favor de él. Sí, Sí, pero tenemos Sí, 12 no, años bueno, de no. conocerlo. No, Pues aquí yo creo que todo el mundo está de Claro. acuerdo en que el que mejor ha capitalizado la inconformidad es Ahora, Andrés. sí es cierto eso, y también, o sea, son las dos más no nos puede ir, pues ¿no? Ya, probamos de todo, ojo, Exacto. porque probamos de todo y nada más no hemos probado acá, ojo. Y dos, en la República Sí, ya probamos. Amorosa. Yo espérame, no- yo en la sé que sí República, probamos. bueno, En la- sí, en la para- Ciudad de para- México. en la Ciudad de México. Espérame, Y la República Ciudad de Amorosa México. temporada 2 de bajar el discurso, el primero que estuvo apoyando, que dijeron, Andrés Manuel apoya a Peña con ir a la ONU en contra de Trump, fue Andrés Manuel. Entonces, es imagen, sí, es estrategia, sí, es, como les decía, de dientes para afuera, pero le está, Oye, y sí eso- está y es pegando. Y fue el sobrevivencia primero también, en ir, antes que Anaya, a Los Ángeles a reunirse con los migrantes. Si es un hombre que está capitalizando ahorita el enojo en los demás. Yo lo veo desde el punto de El que vista mejor lo periodístico. Yo no- yo ¿eh? estoy- yo Ni estoy- siquiera yo lo estoy- veo político. Yo estoy de acuerdo pero contigo, solamente tengo una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Ya también lo vivimos en la Ciudad de México, 3 años, y perdón, ha sido de los gobiernos más oscuros horribles que ha habido en esta ciudad. Sí, Y ya lo seguimos- conocemos. Seguimos en la Ciudad de No, México, yo ahí seguimos tampoco. viviendo. Yo no. Yo creo Oscuros que y opacos, claro que sí. Claro que ¿Por qué sí. oscuros? Yo creo que la No, actual. no ¿Qué había hubo? rendición de cuentas, no ¿Qué había hubo? transparencia. Tú dices, ha sido de Había los el gobiernos uso- más oscuros. Los anteriores, las También. recientes, ¿dónde estaba la También, transparencia? también. No hubo ningún No, cambio. hiciste una afirmación. Dijiste Sí, de los las gobiernos más oscuros, como los más oscuros. No. Pero a ver, Primero, antes
cuando eran los O regentes. sea, acuérdate de Espinosa Villarreal, bueno, por Bueno, favor. sí, pero era, Sí. a ver, pero no podemos A ver, comparar. las cifras de, porque esos a ver, las gobiernos cifras de eran Espinosa. designados. sí. Fue electo. No es O sea, antipetismo. no Las cifras de podemos Espinosa compararlo. Villarreal las O conocimos sea, yo y el señor difiero. fue a la cárcel. No se Todavía pueden no conocemos comparar. las cifras de los segundos pisos, por ejemplo. En el caso de Espinosa Villarreal lo tuvimos, no había secreto transparencia, guardado. no era nada, y sin embargo el señor fue hasta la cárcel. Culpable o no culpable, estuvo en la cárcel. Y conocimos las cifras de lo que se perdió, de lo que hubo fraude, de lo que haya sido. En el caso del gobierno de López Obrador, la obra más importante, los segundos pisos de la Ciudad de México, todavía en este momento no lo conocemos. Oye, ¿Cuánto costaron? Hoy no las podría haber revelado Oye, Mancera. Gerardo, pero Por supuesto que sí. Mancera o Están reservados. Pero, Marcelo a Ebrard, ver, están pero 12 años. insisto, 10 no años, ¿no? puedes comparar esos gobiernos porque los otros eran de designación y ¿También? el de López Obrador ¿Y fue qué? electo. Pero eran gobiernos. No, pero era electo. Ah, no, es que Y, igual dijo gobiernos, no dijo si eran electos o eran de si designación. tú eres electo, Ya te y fuiste la muy gente- técnicamente. no, si tú eres electo, la gente está votando por una alternativa y tú tienes que ser diferente a lo que fue anteriormente. Pero ¿qué es lo que hiciste? Los gobiernos no empezaron con la democracia del 97. No, o sea, Gerardo tiene todas las razones, es más, toda la boca llena de razón en que es alguien que no transparenta sus recursos, porque hasta la fecha no Hasta la sabemos fecha. de qué viven. Okay. Bueno, Pero a la ahorita sí gente porque le no da le Morena. importa. No, eso yo en eso estoy de acuerdo Volvieron- contigo. Volvieron a votar por el En eso estoy alcalde de que acuerdo roba contigo. poquito. En eso O estoy de sea, acuerdo contigo. ¿qué le hace que no diga nada? O sea, lo que yo quiero que entiendan no es si es el mejor o no candidato, si es el más honesto o no, si tiene un gran proyecto de nación o no. Es que es el único que ahorita ha capitalizado el enojo, el descontento y la indiferencia y el... Correcto. Iba a decir una mala palabra que no se puede decir, pero que No, tiene ya- que ver con la ya indiferencia de la gente, ¿no? Sí. Con valer de la irritación, gente. será No, la de la gente irritación. que simple y sencillamente le vale. El enojo, en otras palabras. Muy bien. Bueno, vamos a concluir rápidamente, nos quedan 2 minutos o menos de 2 minutos ya, y las elecciones van a seguir, o todo este proceso electoral, todas estas opiniones. Conclusiones. A ver, Primero las Ya, damas. primero Leti, porque yo... A ver, yo creo que el espectro es de un reto inmenso para todos los partidos. Todos tienen problemas de división, todos tienen problemas de conformidades. Hay un descrédito hacia los partidos políticos. Los candidatos sin partido tienen el gran reto de poderse vender como algo serio, porque van a ser tantos y se está popularizando tanto esa figura que puede caer en el descrédito en sí misma, ¿no? Entonces, y todos ellos juntos, pues tienen el reto de vencer la apatía, el desencanto, la polarización, superar la polarización, y el INE, pues tiene el reto de ponerse a trabajar y de ser parejo y de ser, pues el verdadero árbitro Muy bien. que se necesita, ¿no? Medio minuto. ¿Quién concluye? Pepe. Lo que más lamento es que yo no veo a ninguno de los partidos interesado por ir más allá del voto de las estructuras. Y eso va a generar un mayor aislamiento de la clase política respecto del resto del electorado. Un último comentario. Sí. Creo que nos quedaron debiendo los políticos, los legisladores. Tenían posibilidades de cambiar el sistema, de darse nuevas formas para permitir la gobernabilidad, porque como aquí ha quedado claro, y creo que en eso nadie tiene la menor duda, si va solo un presidente con apoyo como candidato de un partido, no vamos a tener un presidente con arriba del 30% de los votos. Y eso, para la gobernabilidad, es muy peligroso. Esa es la mayor conclusión que creo que todo el mundo lo Dinamita. dijimos y coincidimos. Bien, les agradecemos, se nos terminó el tiempo, gracias, buenas noches y aquí los esperamos el próximo domingo.